Buenos días jóvenes, en el video de hoy iniciaremos a ver lo que es la hipérbola. Estas dos figuras que tenemos acá son ejemplos de hipérbolas, pero vamos a iniciar viendo cuando la hipérbola es paralela al eje X o paralela en el eje Y con centro en el origen del plano cartesiano. Tenemos estos dos ejemplos de acá, esas dos figuritas. Acá tenemos todo lo que se necesita para poder trabajar con la hipérbola. Tenemos la ecuación, los focos, los vértices, asíntotas, excentricidad, longitud del eje transverso y longitud del eje conjugado. Bueno, voy a explicarles con las figuras a qué se refiere cada uno. Bueno, el primero que tenemos cuando la hipérbola es paralela al eje X, es la primera. Bueno, cuando es paralela al eje X, las hipérbolas tienen esta forma. La hipérbola es esta figura verde que ustedes miran acá, esta que está aquí. Esa es la hipérbola y vean que la hipérbola está formada por dos figuras de esa misma forma. O sea que hay una viendo hacia las X negativas y la otra está hacia las X positivas. Entonces, la ecuación que se utiliza cuando las hipérbolas tienen esa forma es esta que aparece en la primera línea. Todo esta que está en la primera línea son los elementos para este tipo de hipérbola. Esta de acá es la ecuación. Los focos, como saben, los focos son los que están acá y el otro foco es este otro puntito que está acá. Entonces, las hipérbolas tienen dos focos. Además, también tienen dos vértices. ¿Lo ven? El vértice sub 1 y el vértice sub 2 sería el vértice que está acá y el siguiente es este vértice que tiene acá. Las asíntotas, ¿lo ven? Estas asíntotas no las habíamos visto en ninguna de las figuras anteriores, pero ahora sabemos que las asíntotas son estas líneas punteadas en rojo que observan acá, estas líneas que vienen así, estas líneas son las asíntotas. Como ven, la hipérbola va dentro de la asíntota, pero algo que tienen que tener siempre en cuenta es que las hipérbolas van rozándose con las asíntotas, pero nunca jamás se van a cruzar, nunca van a tener un punto donde las asíntotas con la hipérbola se corten. En ningún momento va a suceder eso, así que siempre van a ir cerca, cerca, cerca hasta el infinito, pero nunca se van a cortar. Luego tenemos la excentricidad. La excentricidad es lo abierta que se encuentra la hipérbola. Y el eje transverso es la distancia que hay de un vértice hacia el otro vértice de la hipérbola. Luego viene la longitud del eje conjugado. La longitud del eje conjugado es esta, no se vayan a confundir, se la diré rapidito. Como ustedes miran, acá tienen los vértices. Lo que se hace es trazar líneas que vayan a cortarse con las asíntotas. Luego que ya se corta, desde el momento donde corta, ya automáticamente se forma un ángulo de 90 grados y se cruza hacia acá. El momento donde esta línea, este cuadrito que trazamos acá, toca al eje de las Y, ese puntito, lo mismo se trabaja al otro lado, se parte y donde toca a la asíntota, luego se hace un ángulo de 90 grados y viene a tocar al eje de las Y. La distancia que hay entre esos dos puntos es el eje conjugado. Es esta línea que está desde este puntito hasta ese otro puntito, ese es el eje conjugado. Entonces, ahora que ya vimos a qué se refiere cada elemento, miramos que estos son los elementos cuando la hipérbola es paralela al eje X. En la fila de abajo, esta que está acá, es cuando la hipérbola es paralela al eje Y. Y cuando se da eso, pues tenemos de esta forma. La hipérbola es esta que viene acá. ¿Lo ven? Ahora la hipérbola está hacia el eje de la Y, está abriendo hacia arriba del eje de la Y la otra está abriendo hacia abajo en el eje de las menos Y. Y los datos son estos que tenemos acá, siempre con su ecuación, los focos, los vértices, asíntotas, excentricidad. Estos tres datos son los mismos que los que tiene la paralela al eje X. Los únicos que varían son estos cuatro, así que tienen que tener mucho cuidado para no confundirlos. Veamos el primer ejemplo, dice, determinar los elementos de la hipérbola. Cuando le piden los elementos, pues ustedes saben que los elementos son estos, ¿verdad? Entonces estos son los que vamos a necesitar. Tenemos que averiguar si esta hipérbola que nos dan es paralela al eje X o paralela al eje Y para saber si vamos a utilizar los de la primera fila o los de la segunda fila, ¿verdad? Continuamos leyendo. Dada la ecuación, nos están dando la ecuación de la hipérbola.
y grafícala. Bueno, tenemos que graficarla entonces. Como dice que busquemos los elementos, entonces vamos a mirar la ecuación que nos están dando y vamos a identificar si esta es paralela al eje X o es paralela al eje Y. Ese es lo primero que empezamos haciendo. Para las elipses veíamos si el número de abajo cuál era el mayor, ¿verdad? Pero ahora no es de esa forma. Ahora es mucho más sencillo. Ustedes vean acá las ecuaciones. Vean la primera, aparece cuando es paralela al eje X, primero aparece X cuadrado y luego aparece Y al cuadrado. Veamos cuando es paralela al eje Y, primero aparece Y al cuadrado y después X cuadrado, ¿lo ven? Es más fácil identificar ahora si es paralela al eje X o es paralela al eje Y. Cuando es paralela al eje X, pues aparece primero la X. Cuando es paralela al eje Y, aparece primerito la Y. Veamos entonces el problema que nos están dando. ¿Quién aparece primero? Pues aparece primero la X, ¿verdad? Por lo tanto, esta hipérbola que nos están dando en este problema es paralela al eje X porque aparece primero la X. Por lo tanto, los elementos que vamos a utilizar son los que están en la primera fila. Toditos los que están en la primera fila son los que vamos a utilizar. Vamos a copiar la ecuación que le corresponde, la ecuación canónica general que le corresponde, la vamos a copiar. Ahora comparemos las dos, las vamos a comparar y vamos a ver quién es A. Pues A es el número que está abajo de la X en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿quién está abajo de la X acá? Pues es 25. Entonces, A al cuadrado es igual a 25, ¿verdad? Ahora veamos quién es B. Pues B es el que está abajo de Y en este caso, ¿verdad? Entonces, sería 16. Entonces, B al cuadrado es igual a 16. Ahora lo único que vamos a hacer es sacarle raíz a ambos lados para eliminar este cuadradito de ahí. Raíz cuadrada de A al cuadrado es igual a raíz de 25. Raíz cuadrada de B al cuadrado es igual a raíz de 16. Le saco raíz y esto sería A igual a raíz de 25, sabemos que es más o menos 5. Raíz de 16 sabemos que es más o menos 4. Tenemos el valor de A, que es este que tenemos aquí, y tenemos el valor de B. Pasemos a ver los elementos. Veamos que para los focos necesitamos el valor de C. ¿Lo ven? Necesitamos el valor de C y como no lo tenemos, entonces tenemos que encontrarlo. Entonces vean lo que les puse acá. Recordaban que para las elipses había también una ecuacioncita que necesitaban saber porque para todas se cumplía y eran muy necesarias porque con eso encontrábamos los valores cuando no los teníamos, ¿verdad? Pues en este caso es parecido. Tenemos también una ecuacioncita que es muy necesaria para encontrar cuando no tenemos uno de sus valores. Es esta que tenemos aquí. No se vayan a confundir con las de la elipse porque son parecidas pero no son iguales, solamente se parecen. Bueno, esta es la que vamos a necesitar para todas las hipérbolas, que sería b al cuadrado igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Vamos a buscar esto porque es necesaria, porque los focos necesitan una c. Ahora vamos a sustituir los valores. ¿Quién es b? Aquí lo tenemos, es 4, sería 4 al cuadrado igual a C. ¿Quién es? Pues ese es el que vamos a encontrar, entonces solamente lo escribimos, menos A vale 5. De esa forma ya lo tenemos sustituido. Ahora vamos a elevar al cuadrado estos números. 4 al cuadrado es 16, esto es igual a C al cuadrado, menos 5 al cuadrado es 25. Ahora vamos a dejar a la C solita en un lado del igual, sería 16 más 25, el 25 pasa positivo porque lo cambié del lado del igual, tengan mucho cuidado con eso. 16 más 25 es 41, es igual a C al cuadrado. Entonces, como de esto debemos sacarle raíz, debemos sacar raíz a ambos lados del igual. Raíz de 41 es igual a raíz de C al cuadrado. Entonces, como si ustedes hacen este raíz de 41 en su calculadora, les va a dar decimal. No deben trabajarme con decimales, escríbanlo solamente de esta forma expresado y sacan a la C del radical. Ahora que ya tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C, sí podemos pasar a sustituir los valores acá en los elementos de hipérbola cuando este es paralela al eje X, ¿verdad? Porque ya vimos que sí es paralela al eje X. Bueno, entonces lo vamos a copiar. Bueno, ya tenemos copiado todos los focos.
los vértices, asíntotas, excentricidad, la longitud del eje transverso y la longitud del eje conjugado. Esos son todos los elementos que tiene la hipérbola con centro en 0,0. Bueno, vamos a pasar entonces a sustituir los valores que encontramos, el valor de A, el valor de B y el valor de C, acá en estos elementos. Primero tenemos los focos, menos, lo escribimos. Ahora vamos a escribir raíz de 41 porque es el valor de C, coma 0 porque 0 tiene acá. Esta C no tiene menos, así es que no se lo voy a escribir, solamente lo escribo acá. Cierro paréntesis. Ahora vamos con los vértices. Menos, coloco menos entonces porque lo tiene. A, ¿cuánto vale? Pues vale 5, 0. El siguiente, A no tiene menos, entonces no se lo voy a escribir. Solamente 5, 0. Ahora vamos con las asíntotas. ¿Quién es B? Pues B es 4. 4 entre A y A vale 5. Y escribimos la X. ¿Lo ven? Entonces lo único que se hace es sustituir los valores que encontramos acá en los elementos que tenemos. Bueno, lo primero que van a empezar haciendo siempre es graficando las asíntotas. Pero ¿cómo vamos a graficar las asíntotas? Pues son estas que tenemos acá, ¿verdad? Pues lo que yo les recomendaría en este caso es que sustituyan a esta X el valor que tiene la asíntota, el valor que tiene aquí abajo, el valor que tiene acá. Entonces cuando X es igual a 5, ¿verdad? Entonces vamos a sustituirlo. Y es igual a 4 quintos por 5. 4 entre 5 por 5 es igual a 4, ¿verdad? Ya podemos formar el par ordenado que sería 5, 4. 5, X vale 5 es el primero que se escribe y luego Y vale 4. Entonces ahora sí podemos pasar a sustituir en el plano cartesiano. Como saben que en el siguiente el único que cambia es el signo, entonces tenemos ese punto que es 5,4. Vamos a ver 5 positivo. Y hacia arriba tendría que ser 4, entonces queda como por acá, ¿verdad? Si esta queda como por acá, pues el otro sabemos que tiene que quedar aquí, ¿verdad? De esa forma así, entonces vamos a pasar a graficarlo. Y no es necesario tener muchos puntos, solamente uno, ya que sabemos que tiene que pasar por el centro porque tiene centro, 0,0 esta hipérbola, ¿verdad? Entonces de esa forma la trazamos y la siguiente del igualito. Lo colocamos así y que pase por el puntito que acabamos de colocar. Ya tenemos trazadas las asíntotas, entonces ahora vamos a trazar la hipérbola. Bueno, para graficarla solamente es colocar los vértices. Después de haber realizado las asíntotas, no necesitan colocar nada más, solamente con eso se puede hacer, pero como el problema les pedía encontrar los elementos, entonces sí necesitaron encontrar todo, ¿verdad? Pero como nos está pidiendo la gráfica, solamente necesitamos las asíntotas y los vértices, solamente eso. Los vértices ya vimos que son menos 5,0 y 5,0, son los vértices menos 5,0, entonces no me muevo, quedaría acá el primer vértice. El siguiente vértice es 5,0, quedaría en este lado, ¿lo ven? Quedan los dos. Ahora vamos a pasar a realizarla. ¿Lo ven? Así de fácil, ya tenemos graficada la hipérbola que nos pedía el problema. Solamente que me lo dejen así ya tienen correcto ese problema. Bueno, vamos a resolver entonces el siguiente ejemplo que dice: deduce la ecuación de la hipérbola a partir de los focos y un valor, ¿verdad? Nos están dando el valor de A. Entonces ahora a partir de esos datos que tenemos vamos a deducir la ecuación de la hipérbola. Veamos qué características tienen estos focos. Veamos si se parece a alguno de los que tenemos acá en la tablita cuando la hipérbola es con 0,0. Veámoslos. Veamos que aparece un 0 acá de segundo. Veamos a quién le aparece un 0 de segundo. Pues es cuando la hipérbola es paralela al eje X. Entonces son estos focos de acá, veamos. Entonces, los focos están compuestos por C y por 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que este 5 que nos están dando con estos focos, quiere decir que ese 5 es el valor de C, ¿verdad? Entonces es el valor de C. Pero ustedes me dicen, entonces el valor de C es menos 5. No. Recuerden que el foco está representado con menos C y con C positiva. Entonces quiere decir que este valor que tenemos acá es un 5 positivo. Entonces ahora ya tenemos dos valores. Tenemos el valor de A, que lo está dando el problema, que sería A igual a 4.
Y tenemos el valor de C, ¿verdad? El valor de C, que es igual a 5 positivo. A partir de los focos ya vimos que los focos que me estaban dando eran los que eran paralelos al eje X, ¿verdad? Esto que tenemos acá. Entonces la ecuación obviamente que vamos a necesitar también es la que es paralela al eje X, ¿verdad? Entonces sería esta de acá. La vamos a copiar, x cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación que vamos a necesitar. Entonces, para poder hacer esta ecuación, ¿cuáles son los datos que necesitamos? Necesitamos a A y también necesitamos a B, pero los datos que tenemos nada más son A y también tenemos el valor de C. Entonces el valor que nos hace falta es B. ¿Y cómo vamos a encontrar a B? Pues recuerden la ecuacioncita que les dije que era muy importante, pues esa es la que vamos a necesitar. Sería b al cuadrado igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Vamos a pasar a sustituir los datos que tenemos, que sería el valor de a y el valor de c en la ecuación. Como b no lo conocemos, solamente la vamos a escribir. Esto es igual a c. ¿Cuánto vale c? Pues vale 5 al cuadrado menos, ¿cuánto vale a? Pues vale 4 al cuadrado. Vamos a elevar estos datos al cuadrado. B al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, menos 4 al cuadrado es 16. Entonces b al cuadrado es igual a 25 menos 16 es 9. Entonces ahora vamos a sacar raíz a ambos lados del igual. Esto es igual a raíz de 9. Sabemos que este radical se me simplifica con ese cuadradito, entonces solamente nos queda b igual más o menos raíz de 9 es 3. Ya tenemos entonces el valor de b, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora nada más, que ya tenemos todos los datos, y nada más es sustituirlo en la ecuación canónica, que sería x cuadrado entre a al cuadrado. ¿Quién es a? Pues a vale 4. Y le vamos a escribir el cuadradito acá, menos y al cuadrado entre b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Pues vale 3, también al cuadradito. Esto es igual a 1. Podemos dejarla de esta forma, ya está correcta. O podemos pasar a elevar esos datos ya al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 menos y al cuadrado entre 3 al cuadrado es 9 y esto es igual a 1. Entonces de esta forma ya tenemos solucionado el problema. Entonces espero le hayan entendido. Adiós.